Ya estamos de vuelta de publicidad, ya está con nosotros Pablo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablarles de cuestiones que, bueno, pues son del día a día, porque son las que ustedes mismos nos hacen llegar, o bien al correo de nuestro programa, 8magazineleon@rtvc.es, o a asesoría@roberasesores.com. El tema de hoy, bueno, es un tema yo creo que también muy denso, algo similar al que vimos la semana pasada en cuanto a densidad, no en cuanto a tema, totalmente diferente. Te lo leo si quieres ya. Venga. Y empezamos, venga. Hola, nos dice, vivo con mi madre que es mayor, no tengo ingresos ni he cotizado antes, pero sé que hay unas ayudas para mi situación. La verdad es que es difícil. A veces la gente dice, bueno, habla de que vive con su madre, de que no tiene ingresos. A veces, bueno, nos gustaría, como muchas veces decimos, que nos concretasen un poco más y que la gente casi, pero bueno, es verdad que a veces... A lo mejor lo hacen por intentar no dar demasiados datos, por si alguien lo pueda conocer o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues como normalmente pues nos hacen una consulta por email, pues es verdad que a veces, bueno, pues la gente parece, bueno, yo ya lo pongo ahí y ahí ya me desentiendo. Sí. Bueno, si es una persona que no tiene ingresos, que no tiene ningún tipo de ingresos, existe las prestaciones no contributivas, que son las prestaciones pues para la gente pues que no ha cotizado, la gente que no tiene ingresos y que está en estado que dice la ley de necesidad, ¿no? O sea, alguien que no puede percibir ninguna prestación por ningún tipo, pues dice, mire, no tengo derecho a jubilarme porque no he llegado a la edad y porque no tengo cotizaciones suficientes. Estoy en situación que me impide trabajar y que no he cotizado, ¿no? O tengo a un hijo menor, tengo un familiar a cargo y eso me impide trabajar y por lo tanto solicito una prestación no contributiva. Bueno, esto quiere decir que tenemos tres tipos de prestaciones no contributivas, una prestación de jubilación, una prestación de invalidez o una prestación por familiar a cargo. Cada una tiene sus requisitos y reglamentariamente todos los años se establece lo que son las cuantías, las condiciones vienen ya previamente determinadas por ley y, bueno, siempre que se cumplan, pues sobre todo aquí es muy importante el acreditar, pues eso, pues que no hemos cotizado, que no tenemos la cotización para tener otro tipo de prestación, no que no hayamos cotizado, puede ser una persona pues que, por ejemplo, la pensión de jubilación, ¿no? La prestación de jubilación, pues tiene unos mínimos, que antes eran de 15 y ahora van hasta los 25 años, si alguien no tiene los 15 años cotizados, bueno, no tiene los 15 años cotizados, pero si tiene más de 65 años, no tiene ningún tipo de ingresos, o los ingresos de la unidad familiar no alcanzan ni siquiera para la prestación que le correspondería, y por tanto le vamos a dar una prestación no contributiva. Es decir, 65 años, alguien que sea español o que tenga equiparación con español, porque haya un tratado internacional que se le conozca, que se le reconozca, ciudadano de la Unión Europea, todas esas personas, que tengan más de 65 años, que hayan vivido más de 10 años en España y al menos 2 consecutivos en el momento de solicitar la prestación, claro, para que no haya tampoco picaresca. Es verdad que todas estas prestaciones no contributivas, bueno, pues la gente que está en una situación límite y no suelen dar lugar a mucha picaresca, pero bueno, también la ha habido y entonces hay que ponerle un poco ese tipo de barreras, ¿no? Con lo cual, toda esta gente tiene derecho a una prestación no contributiva en situación de jubilación. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de alguien que esté entre los 18 y los 65 años y diga, yo no tengo ningún tipo de prestación, no puedo trabajar? Bueno, esa gente solamente está recogida como una prestación no contributiva cuando tienen una minusvalía superior al 65%. Más del 65%. Más del 65%, es decir, alguien que tiene una gran minusvalía y que está en situación que le impide trabajar, no tiene derecho a una prestación de invalidez, pues por ejemplo una prestación total o una absoluta en función de su trabajo, y por tanto pues se le reconoce una prestación no contributiva. En este caso se podría ampliar esta prestación con un 50% a mayores en el caso de que esta persona necesitase una tercera persona que le ayudase. Vamos a pensar en alguien, por ejemplo, pues eso, que tenga una situación muy complicada, porque ya alguien que tiene una minusvalía de más del 65%, pues está en una situación complicada. Si encima no tiene ingresos y necesita una tercera persona, pues la prestación que le corresponda no contributiva se puede ver incrementada en un 50%. Y tenemos una tercera prestación para alguien que esté cuidando a un familiar, a un hijo, en este caso, menor de 18 años, y no pueda trabajar por ese concepto, con lo cual es una tercera situación en la que se le reconoce la prestación no contributiva. La verdad es que, bueno, dicho así, y luego, pues claro, aquí es muy importante acreditar los periodos de cotización,
con nuestra declaración de la renta, todos los ingresos que tenemos, los ingresos que tiene la unidad familiar. Aquí esta persona nos hablaba de su madre, bueno, pues es importante saber si están empadronados, sí, los ingresos de la unidad, para que, sobre todo eso, pues para evitar cualquier tipo de picaresca que nos podamos encontrar, porque claro, al final igual resulta que hay personas que están accediendo a la situación y no tienen derecho, y otra gente que sí lo necesita, claro, que no está pudiendo acceder a ello. La verdad es que, bueno, hoy en día las prestaciones no contributivas, bueno, la verdad es que no es fácil acceder a ellas para evitar, bueno, pues eso, todo lo que hemos comentado, cualquier tipo de importes, ¿por dónde suelen andar esas pensiones? Varían en función de los ingresos y de la unidad, pero estamos hablando de que no llegan al salario mínimo interprofesional, estamos hablando de prestaciones de 400, 500 euros, con las que, bueno, pues prácticamente lo que suponen es evitar que la gente pues esté en estado de mendicidad. La ley habla de estado de necesidad y lo que hacen es, pues eso, son pensiones pues para cubrir prácticamente los famosos 400 euros, 426 euros, en esa línea estamos, pues para cubrir los gastos mínimos, que yo creo que la verdad es que es muy poco dinero, porque con 400 euros yo creo que es muy complicado, pues hacer una vida tal, y sobre todo gente en situación, pues eso, que no pueda trabajar porque tiene un hijo con una enfermedad grave o porque tiene una gran minusvalía. Yo creo que todas estas cosas, la verdad es que tendremos que pensarlas y ver si esta gente, pero bueno, también hay otra gente que hace la lectura contraria, es que no han cotizado, y la verdad es que dar gusto a todos es una situación muy complicada, y desde luego no nos corresponde a nosotros, sino a los políticos, que son los que tienen que decidir lo que corresponde y no. Aquí en este caso hay una ley que lo regula, y por tanto pues a esa nos debemos acoger. De todos modos, para poder conseguir esa información, si es el caso que les atañe, bueno, pues pueden acercarse a Robert Asesores, en Lucas de Tuy número 20, en el segundo piso, es donde tienen a todo el equipo, no solo para estos temas, ya saben, para los temas fiscales, laborales, mercantiles, gestión particular y gestión de empresas, también para comunidades, en una época en la que ya se empieza a hablar, lógicamente, porque siempre nos toca, aquí por el mes de abril, mayo, junio, por el tema de la declaración de la renta, que están muy preparados ya para recibirles. Pablo, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos.